Tatuaje de monstruo. El viaje de Rosamund. Capítulo 1. Empezó con una lucha. Expósito, también conocido como niño de la calle, gente abandonada, generalmente niños que se encuentran sin casa o un techo en las calles de las ciudades o incluso, extrañamente, vagando por los yermos expuestos a todo. El destino habitual de estos niños expósitos son los talleres, los molinos y las minas, aunque unos cuantos afortunados acaban en una inclusa. En semejantes lugares pueden cuidar de un pequeño número de expósitos y niños de la calle, preparándolos para una vida más productiva y ahorrándoles las agonías del trabajo duro. Rosamund era un chico con nombre de chica, razón por la cual todos los muchachos de la ilustre sociedad náutica de expósitos de Madame Ópera le tomaban el pelo y le martirizaban casi a diario. Aquel día Rosamund iba a enfrentarse con el que más le mortificaba, Gansarón, un chico al que procuraba evitar porque era el que peor le hacía sentirse. Por desgracia no podía darle esquinazo cuando tocaba hacer prácticas de arundo. El círculo de tiza, dibujado sobre los tablones del suelo con tal precisión que la línea sobresalía como si fuera un caballón, llegaba hasta los pies de Rosamund. Su enemigo se hallaba frente a él. Le miró con cara de pocos amigos mientras lamentaba la mala suerte que había tenido al ser emparejado con su viejo rival, de rostro avinagrado y pelo lacio, que le devolvió la mirada con desdén. La expresión vacua de sus ojos aterró a Rosamund. Su oponente era una carcasa sin corazón. Disfrutaría infligiéndole dolor y él sabía que ese día debía luchar mejor que nunca si no quería recibir una paliza. «Te voy a sacudir a conciencia, cosita Rosita», siseó Gansarón. «Ya basta, joven amo Gansarón», gritó el instructor Bartomeo, el corpulento maestro de varas. «¿Sabes cuáles son las 100 reglas del arundo? Se debe guardar silencio antes de un combate». Tanto Rosamund como Gansarón vestían arpilleras acolchadas de sucio algodón blanco. Cada uno empuñaba una picota, una vara recta de 75 centímetros de longitud. El arundo era una forma de lucha con bastones y esas eran las armas. Rosamund nunca era capaz de agarrar bien la picota. Cambió de nuevo la posición de las manos en torno a la misma cuando el combate estaba a punto de empezar. Intentó recordar todos los nombres, los movimientos y las posiciones que le habían enseñado. Las 100 reglas tenían toda la lógica del mundo, pero él no conseguía que su cuerpo las siguiera por mucho que se entrenara o hiciera prácticas de lucha. El comedor era la única habitación con espacio suficiente para la práctica del arundo en la ilustre sociedad náutica de expósitos de Madame Ópera. Habían retirado mesas y sillas, amontonándolos sin orden ni concierto sobre la pared de la izquierda para despejar la sala. El maestro de varas alzó el silbato y las 2 docenas de niños que permanecían alrededor del círculo se callaron. Rosamund se percató de que algunos de ellos sonreían con complicidad, mientras que otros tenían la mirada fija y la boca entreabierta con expresión de asombro, y los más pequeños temblaban de miedo. Gansarón hizo girar la picota con arrogancia. Rosamund clavó la vista en los tablones pulidos y esperó. Sonó el silbato. Gansarón entró pavoneándose en el círculo y se regodeó diciendo: «Ha llegado la hora de que te lleves unos palos, cobardica. Te las has arreglado para evitarme toda la semana, por lo que hoy vas a sufrir un poco más». «Basta, Gansarón», bramó Bartomeo. Rosamund apenas había oído a ninguno de los dos. Tenía la mente puesta en las 100 reglas cuando entró en el círculo de tiza. Lo más probable es que su cuerpo las cumpliera si conseguía recordarlas. Con un fiero gruñido, Gansarón se le echó encima. Tenía tal lío en la cabeza que el cuerpo se le agarrotó. ¿Aferraba la vara por el lugar adecuado? ¿Había colocado bien los pies? ¿A qué distancia estaba del trazo de tiza? ¿Qué pensaba el instructor Bartomeo de lo que hacía? ¿Qué pasaría si de verdad conseguía acertar con un golpe? Gansarón blandió la picota con torpeza. No aventajaba mucho a Rosamund en el arundo. Cualquier otro chico, incluso uno de los pequeños, lo hubiera esquivado para luego propinarle un golpe en el hombro o en la espalda.
En vez de eso, la vehemencia de Gansarón le forzó a dar un vacilante paso atrás. Alzó la vara a tiempo de desviar aquel primer golpe casi de milagro. Las picotas entrechocaron en medio del correspondiente estrépito. Gansarón maldijo con furia al verse rechazado y enseñó los dientes. ¡Qué bien sienta!, pensó Rosamund, con una pequeña sensación de triunfo en su fuero interno. «No, muchacho, no. Decede a la izquierda y luego contrafensa con un kulix. Lo has visto hacer antes y lo has practicado. Solo has de esquivar y después, cuando estés a su espalda, ¡zas, zas, zas!, le das con el astil. Un sustis ejecutado de mala gana no basta, chico». Aquellas palabras le desmoralizaron. En el preciso momento en que pensaba que lo estaba haciendo bien, resultaba que lo hacía peor que nunca. Para entonces tenía encima a Gansarón, que le golpeaba una y otra vez con la picota. Rosamund bloqueó un golpe y esquivó otro, pero el tercero le alcanzó de forma demoledora en la mejilla y en la boca. Al tiempo que la cabeza le daba vueltas a causa del dolor y le ardía el rostro, Rosamund arremetió como un loco con la picota y golpeó a su rival debajo de las costillas. Gansarón profirió un grito sofocado y retrocedió, tambaleándose a la vez que resollaba. Algunos de los niños más pequeños soltaron unas risitas que sofocaron de inmediato en cuanto Gansarón se dio la vuelta para mirarlos. Era obvio que estaba rabioso. Lanzó al suelo la picota y dio un brinco. El instructor Bartomeo quiso intervenir, pero antes de que pudiera agarrarlo, el muchacho se lanzó veloz como un rayo e impactó contra el estómago de Rosamund. «¡A mí nadie me detiene!», siseó entre dientes mientras hacía caer sobre el reluciente suelo a su oponente. «Eso no es cierto», pensó Rosamund. «Los demás te ganan siempre». Gansarón le asestó un puñetazo tras otro, haciendo que viera las estrellas cuando le golpeó por tercera vez en la cabeza. El instructor Bartomeo bramó serios avisos que el agresor ignoró. Al final, aferró a Gansarón y lo socó a rastras, pero no antes de que le propinara golpes en los puntos más dolorosos. Dio manotazos al aire cuando el maestro de varas lo levantó y lo lanzó al otro lado del círculo. «¡Atrás, crío miserable!», rugió Bartomeo. Rosamund estaba confuso y mareado, por lo que creyó que el instructor le gritaba a él y se quedó tendido en el suelo. Descubrió que, sin duda, prefería quedarse quieto mientras el mundo daba vueltas. Aunque estaba muy furioso, Gansarón no se movió. Rosamund gimió al experimentar fuertes dolores que nunca antes había sentido. Llamaron a Fransitart, el maese cuidador sobre cuyos hombros encorvados recaía el peso del centro, y también a Berline, la doncella de Madame Ópera. El frufru delator de las enaguas anunció la llegada de la joven. Soltó un grito de sorpresa nada más ver herido a Rosamund. Al joven postrado comenzaron a fallarle los sentidos. Apenas era consciente de las voces estridentes y airadas. Vagamente sintió que le limpiaban el rostro con un trapo. No sabía cómo había llegado hasta allí maese Fransitart. El anciano encargado del hospicio increpaba a Gansarón mientras conducían fuera del comedor al resto de los muchachos, que salieron arrastrando pesadamente las botas. El instructor Bartomeo puso en pie al muchacho y lo envolvió con una manta. Berline le dejó apoyarse en ella durante el largo y sinuoso trayecto hasta el dormitorio del chico, sin dejar de murmurar por lo bajo cosas casi inaudibles mientras avanzaban. El cuarto era muy alargado, muy estrecho y muy, muy maloliente. Estaba abarrotado de camastros, de uno a otro lado, de un extremo a otro. Siempre escaseaba el espacio en la ilustre sociedad náutica de expósitos de Madame Ópera, aunque en aquel momento el dormitorio estaba vacío, ya que el resto de los jóvenes seguía asistiendo a clase y cumpliendo con los deberes de la guardia diurna. El catre de Rosamund se hallaba en la pared del fondo, la más alejada de la pequeña y estrecha puerta. Al cruzar con paso inseguro y con la ayuda de la criada la limitadísima distancia existente entre los catres, se golpeó en el dedo gordo, de modo que añadió un nuevo dolor a sus desdichas. Al fin pudo tumbarse, con la cabeza a punto de estallar, las mejillas palpitantes y un agudo sabor a metal en la boca.
Berline le hizo unos mimos y antes de salir haciendo frufru con las faldas, dijo: «Vas a necesitar una dosis de abedularia para recuperarte. Ahora mismo voy a que maese Crampalín me dé un poco. Tú quédate aquí tumbado. Regresaré en cuanto me sea posible». Maese Crampalín era el sanador de la inclusa, lo cual significaba que era quien preparaba la mayoría de las medicinas y las pócimas.